Tenemos la tendencia a pensar de que las elecciones son únicas cada vez que ocurre una elección en nuestros países. Sin embargo, no hay ninguna duda que lo ocurrido del 2019, antes de la pandemia, hasta lo que se espera que ocurrirá en el 2024, son 3 años, serán 4 años, y es una situación totalmente diferente, por lo que necesitamos expertos en temas electorales que nos echen gotitas en los ojos, porque solamente en República Dominicana ya cuenta con 589 días de un gobierno surgido en medio de una crisis electoral que no se menciona mucho. Esa crisis electoral movió las dos fechas, tanto de lo municipal como lo de presidencial y congresional. Febrero, marzo, abril, mayo, todas esas fechas se movieron y surgió un gobierno de un partido que nunca había sido gobierno, con un joven presidente que había participado en 3 elecciones, pero que fue la primera vez que resultó electo. Sale un partido que tuvo 20 años en el poder. Todo eso es complicación. Y si le sumamos que en medio del proceso de transición surge la pandemia en marzo, entonces las cosas se nos han complicado, porque no se trata de una pandemia solamente, sino de los elementos que estuvieron envueltos en ese tema. Problemas económicos, problemas de salud, problemas presupuestarios, alteró la familia, alteró la escuela, alteró el presupuesto de la nación y de cada uno. Es decir, es muy difícil evaluar la situación, aquí en todas partes. Pero cuando empezábamos a respirar, apareció entonces una bendita guerra en Europa, que todo el mundo empieza a hacer conjeturas, pero lo importante es que nos alteró la economía y la va a seguir alterando. Combustible y alimentos. Las razones están ahí, pero tenemos suficiente problema. Y a todo esto entramos en el segundo año de gobierno del Partido Revolucionario Moderno, que llega mediante una alianza, y todas las alianzas no terminan igual, resultando que en el segundo año ya hay que prepararse para unas elecciones en mayo del 2024. Por tanto, hoy que hay tanta ansiedad, tanta expectativa, y sobre todo que no hay el liderato ni el liderazgo que teníamos en el pasado. No tenemos Bosch, no tenemos Peña, no tenemos Jacobo, no tenemos Balaguer. No, solamente los que eran jóvenes ayer, como Leonel Fernández o Danilo Medina, gobernaron 20 años ya. Entonces, vamos a prepararnos para ver qué va a ocurrir en el 2024 desde ahora. Naturalmente, hay muchos temas que se los vamos a tratar a nuestros invitados, que son Nidia Paulino Valdés, diplomática con un magisterio en marketing político electoral. El licenciado Jorge Imhoff, especialista en comunicación política y electoral. Y la licenciada Clara Villarreal,
experta en consultoría en marketing político y autora de un libro que, aunque no lo he leído, tengo la percepción de que dos cosas. Primero, que debo leerlo porque los títulos me apasionan un poquito y ustedes, los que nos dan seguimiento, verán por qué. Cuando la convenzamos de que vengamos a hablar de este libro. Se trata de Imagen de Crack, Percepción es Poder y tú eres la marca. Ese es un tema, es una materia pendiente que vamos a hablar con Clara luego. Le damos la bienvenida y vamos a dejar que Jorge nos cuente. Jorge, la firma que ustedes representan, ¿en cuántos países han hecho su trabajo? No importa los resultados. ¿En cuántos países han trabajado en campañas? Y en España, si tienen algún trabajo realizado en los últimos años. Bueno, no, la verdad que no tengo el número, no las hemos contado, pero nosotros hemos trabajado en Argentina, en Paraguay, en Bolivia, en México, en Colombia, en Ecuador, en Honduras, hemos trabajado prácticamente por toda Latinoamérica, hemos trabajado en Qatar y en España hemos hecho solamente para un gobierno municipal un desarrollo de identidad de marca ciudad, marca municipio, pero no hemos trabajado en campañas electorales en España. Bien, para hacer un buen papel, no digo para ganar, un candidato tiene que tener una base, y yo quiero que ustedes me la mencionen. Para nosotros, los que hacemos análisis, bueno, tiene que tener un buen partido de base, un partido político que lo sostenga, tiene que ser un buen candidato que conozca de lo que quiere, lo que hace y que esté conectado con su país. Y tercero, una serie de problemas que hoy surgen que no teníamos tanto en el pasado. Les voy a decir que la gran pregunta que nos hacemos, a veces la hablé con Nidia en el pasado, es que nosotros preguntábamos, cuando nació la República, ¿cómo se hacía campaña? ¿Cómo se movían los candidatos? No había comunicación, hacían cabotaje. Cabotaje es navegar en esta isla por los lugares donde había puerto. Se movían dentro del país a nivel porque carreteras no había muchas y el caballo era el elemento principal. Las noticias siempre llegaban mucho después de haber ocurrido. Entonces, hoy realmente, ¿cuáles son los elementos que hoy pesan en unas elecciones? Bueno, yo creo, primero le voy a contestar con un ejemplo. Hoy uno puede comunicarse con una persona, antes se comunicaba o iba a una clase, por ejemplo, de manera presencial, y hoy lo hace a través de Zoom. Pero usted puede conectar con la persona que está impartiendo esa clase, esa persona que está impartiendo esa clase puede inspirar a quien la está recibiendo o no. Puede llevarse un valor de esa experiencia o no. Independientemente de que sea a través de Zoom o que estemos mano a mano. Uno va a comer en un restaurante hoy y no le traen más la carta, le traen un código QR y uno lo lee. Pero uno no vuelve a ese restaurante por el código QR, vuelve porque o era buena la comida o porque lo atendieron bien, porque la experiencia fue buena. Hoy, día a día va evolucionando muchas maneras de comunicarnos, muchos canales por los que nos podemos conectar, pero en definitiva la esencia siempre es la misma, es la experiencia que tenemos y cómo nos conectamos. Y en política pasa lo mismo. Hoy se amplió y tenemos una diversidad de canales de conectarnos infinita. ¿Por qué? Porque crecieron las audiencias, crecieron las maneras de comunicarnos,
que sirven las variables de entretenimiento, pero siempre terminamos conectando por lo que nos pasa con el otro. Y tiene que ver con las emociones. Tiene que ver con poder conectar con la emoción del otro, con lo que le está pasando al otro, y que el otro perciba que nosotros lo podemos entender, que podemos ponernos en el lugar del otro y podemos acompañarlo o resolverle lo que lo está preocupando. En definitiva, de eso se trata la comunicación política. Bien. Claudia, te voy a poner un ejemplo para que el público entienda lo que nosotros queremos que tú analices. En República Dominicana, para un médico, ver un niño como especialista, tiene que realizar lo que te voy a decir. Primero, tiene que ser bachiller para poder inscribirse en una universidad. Cuando termina, la universidad le otorga un diploma de doctor en medicina. Pero con eso no puede ver un paciente. Entonces después tiene que hacer una pasantía para pagarle al Estado lo que el Estado invirtió en él. Un año gratis en un hospital público, que completa también su educación. Cuando termina, se pide un certificado de que cursó la pasantía. Y no se desesperen, porque cuando termine se van a dar cuenta de qué hablamos. Le entregan un certificado y entonces el Poder Ejecutivo le expide un exequatur. Ese exequatur es derecho a ejercer. Pero cuando va a buscar un trabajo, solamente le permiten ver un paciente, pero no una especialidad. Para una especialidad tienen arriba del título del exequatur, tiene que hacer una especialidad de 4 años en pediatría, en ginecología obstetricia o en cualquier otra rama. Entonces le otorgan el título de doctor en medicina especializado en pediatría. Cuando tiene eso, tiene que ir al ministerio para que lo califiquen o validen. Sí, ese está bien. Y a los centros médicos y todo. Todo eso te lo cuento, porque para ser presidente de la República, lo único que tú tienes que hacer en esta República Dominicana es ser mayor de 30 años y haber nacido aquí. Más nada. Puede ser un mono que tú le pongas una gorra y le saques un certificado de nacimiento, y ese tipo puede ser presidente de la República. Pero perfectamente nacido y con más de 30 años. No le piden ningún tipo de conocimientos ni nada. Si esa persona puede convencer, no es un niño enfermo, es un país que va a gobernar con todos los poderes que le da la Constitución. Entonces cuéntame, en el trabajo que vi someramente, que cuando me entregaste el libro, veo que una de tus cosas es la imagen. La imagen y la percepción es casi todo en política electoral. Definitivamente, la percepción es poder, y la percepción no es meramente la realidad. Y no pasa solamente en República Dominicana, en otros países y en muchos países sucede exactamente lo mismo. Tener mayoría de edad o tener una edad suficiente para poder gobernar un país. Y no se preguntan qué especialidad tienen, o si saben de administración pública, o si saben de economía, o son politólogos, nada. O son todólogos, ¿no? Porque luego también tenemos políticos que cuando son candidatos, ellos también son todólogos, son los estrategas, son los que mandan, son los que dicen que... Aunque no se publique, Claudia, a esa persona, cuando decide hacer política y cuando logra un espacio en un partido, hay que enseñarlo a comer etiquetas y protocolos, hay que darle nociones de historia para que en caso de un debate o en caso de... ¿Cómo ocurre ese lapso
en que se contratan personas, pero que no se puede decir que lo que está aprendiendo, porque se supone que lo aprendió o en su casa o en la escuela. Bueno, de hecho, la raíz de mi profesión también inicia con una especialidad en etiqueta y protocolo. Yo estudio fuera de México, estudio en Inglaterra, en Nueva York, en España. Y algo que sucede es que cuando yo regreso a México después de este conocimiento, es que me topo con esta nueva ola de las redes sociales, donde las redes sociales nos permite ver a las personas o vernos a nosotros como personas tal cual somos. Y aunque suene triste, y sobre todo porque es algo que yo tengo como pasión, que es el protocolo, la etiqueta y el protocolo, es que se ha ido perdiendo. Es algo que ya no se valora, es algo que, digamos, ya no, la gente ya no lo considera como algo importante. Y aunque suene lamentable, hoy las personas quieren ver gente más flexible, más relajada, pero definitivamente sí vemos situaciones donde podemos tener a un presidente, a un gobernante, en una reunión donde pase desapercibida una situación de etiqueta. Por ejemplo, nosotros tuvimos un presidente de la República, Vicente Fox, que le pusieron un plato hondo frente a él, era para lavarse las manos, él no lo sabía y se tomó el agua. Quien estaba acompañándolo hizo exactamente lo mismo por protocolo, por no hacerlo ver mal. Pero este tipo de cosas suceden. Y cuando vamos a otros países, precisamente el protocolo es el idioma entre países. Para eso está creado este sistema o el protocolo. Bien. No sé cuál de los tres nos puede decir. El candidato ideal, no solamente presidencial, sino también puede ser congresional, un senador, un diputado o un alcalde, que en muchas ciudades tienen mucho poder. ¿Cuál es la condición? No las condiciones, sino la condición básica. Un buen orador, un buen expositor, y como dicen ahora, un buen gerente, un buen político que maneje las situaciones políticas, un abogado o un economista. ¿Qué es lo ideal? Ahí me voy un poco atrás de lo que usted decía antes sobre el médico, para poder hablarle de esto del candidato ideal. Hay una cuestión que es una cosa de responsabilidades, doctor, y que son funciones que fueron dadas desde los inicios en que se hablaba de lo que eran los partidos políticos. Una de las responsabilidades de los partidos políticos y que la han ido perdiendo y que tienen mucha culpa en lo que está sucediendo ahora es que esos candidatos deben presentarlos ellos. Y cuando los presentan a los ciudadanos deben llevarlo preparados, porque las ciencias políticas también son una profesión. Eso se estudia, se aprende. A ser político se aprende y se estudia. Y los partidos políticos lo saben, que tienen que tener esas personas preparadas. Por eso dentro de los partidos existe la formación eso política. Que estás diciendo del politólogo que viene y te dice, no, yo soy graduado yo soy politólogo de la Universidad de Santo Domingo. Tiene que ser un politólogo o alguien que conozca la política. No necesariamente tiene que ser un politólogo, pero para usted ser candidato, el partido tiene que asegurarse de los conocimientos que usted tiene. Y son conocimientos multi que tiene que tener un candidato, porque no solo debe saber de política, tiene que saber de economía, tiene que saber de sociología, porque va a tratar con una sociedad, y tiene que saber de psicología y ser preparado por el partido, porque por eso se le llama estadista. Mira, hay preguntas que uno hace para que el público se sienta satisfecho porque uno conoce la respuesta, pero hay muchas que no conocemos ni lo que hacemos la pregunta. Esta es una que no sé, nunca he podido saber. Por ejemplo, nosotros tuvimos un agricultor presidente, don Antonio Guzmán, un productor, y le pusieron el traje, lo retrataron con una biblioteca detrás, y lo vendieron como una persona que lo único que no quiso hablar.
pero el jefe del partido le hizo la campaña. Al revés de lo que dicen que pasó en Perú, que agarraron un profesor, le pusieron un sombrero de campesino y lo vendieron como un hombre del pueblo. ¿Realmente eso se hace como estrategia o esos son inventos que a la larga pagan su precio? Yo quisiera primero conectar esta pregunta con la anterior, ¿no? Seguro. Primero deberíamos definir qué es un buen candidato, porque no necesariamente un buen candidato puede ser un buen gobernante. El sistema democrático, que es el mejor sistema que conocemos y que tenemos y que todos defendemos y trabajamos para eso, tiene algunas variables débiles, y probablemente un buen candidato que tenga las características de buen candidato para convencer, para conectar, para seducir, para ganar una elección, probablemente no sea después un estadista o el mejor gobernante. Eso puede pasar. Exacto. O no. Y probablemente alguien que tenga las características para gobernar, para mejorar las condiciones de vida de una sociedad, no tenga las características o los atributos que debe tener un buen candidato. Entonces, ahí hay una diferencia entre lo que es un buen candidato y lo que es un estadista o un buen gobernante o un buen líder para una sociedad, que pueden coincidir o no. Bien. Claudia, tú puedes buscar un físico nuclear, especialista en física cuántica, y puede ser presidente de la República, y es un orgullo tener un científico, pero quizás el votante no se conecta con ese señor. Y yo te quiero preguntar, a pesar de que son del mismo grupo, de la misma firma, no necesariamente piensan igual. ¿Qué es un buen candidato para ti? Híjole, la verdad es muy compleja la respuesta, porque un buen candidato, como los hemos visto, es un candidato que puede conectar con la gente, es un candidato que tiene sensibilidad, es un candidato que tiene facilidad de acercarse, de conectar. Pero como decía Jorge, y me conecto con lo que dice Jorge, hay grandes personas conocedoras, con la preparación, con la educación, pero no conectan con la gente. Pero para ponerlo más fácil, tú eres asesor electoral y eres votante. Puede ser que tú vayas a trabajar a un país, puede ser tu país. Tú digas, caramba, ¿cómo se llama? Felipe González, me gusta, pero puede ser que la mayoría de los españoles es tu candidato, tú estás plenamente convencido de que un hombre que mandó, dirigió España, tuvo éxito, pero quizás no haya, primero, una población que no lo conoció, no hay la misma percepción. Es decir, ustedes están conscientes de que no el mejor candidato para uno no es el mejor candidato para ganar. Definitivamente. O sea, no tienes... Híjole, es que hasta es complejo. No hay una relación entre las dos cosas. Vuelvo a lo mismo. Hemos tenido... Yo conozco personas que pudieran gobernar hasta en el caso en México, podrían gobernar hasta en mi país. Bien. Pero no conectan. Y como yo como consultora de imagen, y este es un término muy mexicano, no sé si lo usan en otros países, hay maderas que no agarran barniz. Y por más que tú tengas a un personaje preparado y que puede llevar al país a otro nivel, que puede ser estadista, visionario, si no conecta con la gente, no conecta con la gente y no logras que sea un candidato. Es más, no logras ni que llegue a la elección, ni siquiera puede ser candidato, porque no la vamos necesaria. A hablar de ahora. Ahora, uno piensa siempre que los tiempos de ahora son totalmente diferentes. Hay cosas que se mantienen. El votante puede ser que en el pasado seguía un líder. Ahora, por lo menos lo que respecta a República Dominicana, es lo que me conviene. ¿Quién me mejora mi economía? ¿Quién me da trabajo? ¿Quién me da salud? ¿Quién me da educación? Es decir, voto por el que me convenga.
y el que me convenza que me conviene. Ese es el problema. Ahora, hoy día eso no es fácil porque además todo esto que está ocurriendo desde el 2020 hasta el 24, que son 4 años, tiene una particularidad que no es un tiempo típico. Y hay 2 cosas que nosotros queremos que usted analice. Es posible que alguien que esté en el poder, como el caso de el candidato, el presidente dominicano, y que tiene opción de otro periodo presidencial sin modificar constituciones. Pregunto, ¿es fácil o difícil ganar unas elecciones o una reelección en medio de una crisis? ¿Cuál es? Yo sé que aquí perdió el que estaba por la crisis, que Donald Trump perdió por la crisis. Pero en términos generales, ¿se puede trazar una norma de que ganar en crisis es difícil? 8 elecciones hubo en pandemia en Latinoamérica y en las 8 ganó la oposición. En las 8. En las 8. Perdieron los 8 oficialismos. El caso en pandemia. Sí, los gobiernos que estaban cuando y en la llegó que ganó pandemia, el gobierno hay problemas como Nicaragua. Aquí podría haber un matiz distinto, que es que este gobierno ingresó cuando ya estaba la pandemia, ¿no? Sí, 6 meses después. 6 meses después. La administración de la pandemia, por decirlo de alguna manera, fue compartida. Pero los 8 oficialismos que tuvieron elección, que fueron para validar la continuidad en Latinoamérica, que administraron la pandemia, los 8 perdieron. La crisis se los llevó a todos puestos. A todos. Y es un momento en que los gobiernos tienen que acostumbrarse a que ya se va a gobernar siempre en incertidumbre. Y ya con esa experiencia, porque tenemos 8 elecciones y casi 2 años, y vamos a tener 4. ¿Tú crees que alguno habrá aprendido la lección de que hay que corregir algo? Por ejemplo, el trabajo de ustedes para poner a ganar a alguien que quiere reelegirse, ¿sería fácil? A ver, yo creo que sí, que debe haber muchos que aprendieron, otros que no, como siempre. Pero yo creo que también es un poco más complejo que simplificarlo y mirarlo así. En un escenario político, un escenario electoral, juegan muchos factores y muchas fichas. Por ejemplo, ¿qué rol juega la oposición? Entonces, digo, aquí es un gobierno que ingresó cuando ya estaba la pandemia y es un escenario político en el cual todavía pareciera que se está definiendo quién va a ocupar el espacio de la oposición, sí, o quién se va a hacer cargo de representar a ese sector de la sociedad que no adhiere o no avala al gobierno, ¿no? Se está jugando quién va a representar a la oposición. La oposición, por lo que yo vi, no ha tenido un rol muy activo durante este primer año, ¿no? Ha sido bastante respetuosa de esa situación. Es como si se hubiese hecho un pacto tácito entre la oposición y el gobierno por lo mismo de la pandemia, para dejarle entrar y porque es el primer gobierno, darle una oportunidad para ver qué es lo que hace. Ahora es cuando hay que tener más cuidado cuando sucede esto. ¿Por qué? Porque la oposición anda recogiendo todos los errores que tú cometes para utilizarlo después contra ti. O sea que hay que tener mucho cuidado en esa fase porque es lo que te puede impedir la reelección. Bien, hay algunas señales claras de que una firma asesora en elecciones puede aplicar normas genéricas que ocurren en todos los países o desde afuera darse cuenta, por ejemplo, que usted no se debe meter a asesorar en Haití un candidato blanco y rubio. No lo puede hacer. Es más, mulato no lo puede hacer. Pero tiene que conocer a alguien que se lo diga. En el caso de nosotros, usted puede ser blanco, negro, chino, cualquier cosa y no hay problema. Quizás le pongan un apodo, como el caso de Fujimori, que los peruanos le decían el chinito, pero no hay problema. Ahora, en el caso de las firmas, como ustedes, ¿cómo se aplatanan? Aplatanarse es
el asunto del Adaptarse. mangú, que no sea asociarse con Nidia o a una firma local. ¿Cómo hacen para en el menor tiempo posible conocer la idiosincrasia de los pueblos? Bueno, Bueno, principalmente están los estudios, las investigaciones. Por ahí se inicia. Aprendes a conocer las sociedades cuando vas y haces una investigación bien hecha y la diriges justamente a esa idiosincrasia que tienen los pueblos. Ahí ya tú empiezas a conocer, y cuando entras con este equipo siempre del lugar con el que vas a trabajar, entonces lo que tienes en el estudio vas a confirmarlo. Si realmente es eso lo que la sociedad te está dando en el estudio, a lo que te dice ese equipo que tú tienes en el país. Ahí fusionan las dos cosas y rápidamente te pones al día de cómo se procede. No hay un consultor que no inicie por saber que en este país la política y la pelota van de la mano, y ya inician por ahí el conocimiento de lo que es la sociedad. Este es uno de los países que más viven las campañas electorales, que más vive la política. Nosotros tenemos un gobierno que tomó el 16 de agosto y sigue aún en campaña electoral. No se ha parado la campaña electoral. A veces hay problemas para saber si se está gobernando o si se está en campaña. Ahora mismo existe ese problema, porque todos están en campaña 2 años antes aún de que se inicien las elecciones. Bien. O sea que o gobernamos o estamos en campaña. Hay que tener mucho eso en cuenta, sobre todo cuando eres gobierno, porque una cosa es tú ser candidato y ganaste, desmonta inmediatamente la candidatura y te metes en el gobierno. Bien, quiero que me definan, lo conocemos y todo está en el internet, pero para poder entender este tema que es vital en el trabajo de ustedes, en la estrategia, ¿qué es un poder fáctico? ¿Qué son los poderes fácticos? Se lo dicen ustedes y tienen mucha incidencia en los países los poderes fácticos. Son aquellos que se definen que son los cuidadores de la sociedad. Prácticamente ellos se definen como que son los Eso cuidadores. no son los 3 poderes constitucionales, No, ejecutivo, no, ley. no. Eso es otra cosa. No, eso es completamente otra cosa. Y por ejemplo aquí, estos van por causas. ¿qué son poderes fácticos aquí en República Dominicana? En República Dominicana podríamos decir que la Marcha Verde era un poder fáctico. La sociedad civil la disfrazada sociedad de ci- participación la sociedad ci- ciudadana. Exactamente. ¿Qué Esos otra son- cosa? Pero que tienen muchísima incidencia. Incluso los mismos empresarios, cuando se constituyen en apoyar ciertas candidaturas y en impulsar ciertos temas Es un dentro poder. de ciertos temas dentro de la agenda, Aquí se convierten habían en unos poderes poderes fácticos. fácticos en el pasado que eran los revolucionarios, los irreverentes. en el pasado era la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, el poder nacional y el poder económico nacional y el poder extranjero. Hoy algunas de esas cosas, todo sigue, pero hay algunas que han bajado mucho su incidencia. Por ejemplo, la Iglesia Católica no tiene tanto poder como tenía antes. Un cura en un sermón En una homilía, sí. podía tumbar unas elecciones, como pasó con Bosch y Láutico. Sí, Tuvo él exacto. que arreglar eso. Un militar podía cambiar con un golpe de Estado, pero todavía hoy, el poder fáctico sigue estando en el poder extranjero. Y aquí tenemos pruebas. Mucha incidencia. Ustedes, los Tiene mucha asesores, incidencia. lo primero que tienen que hacer es estudiar los poderes fácticos. Por ejemplo, en el 19, en República Dominicana, se hablaba de que el presidente del momento no podía reelegirse y se estaban haciendo tentativas para modificar la Constitución. Llamó el presidente de los Estados Unidos y le dijo: nosotros no queremos reelección. Y se acabó el juego. Se acabó el asunto. Cuando llamó Pompeo. Sí, pero yo le hago ahora una pregunta. La pregunta yo es... le hago una pregunta a usted, doctor. Eso que sucedió en ese momento, con la percepción que se tiene en este país de lo que representa Estados Unidos para acá, ¿cómo usted la vio? No, lo que yo te Se quiero convirtió en decir una es realidad. que una empresa asesora
tiene que saber cuáles son los poderes que inciden. Y te voy a poner primero el ejemplo de Estados Unidos. Tú sabes y yo sé que eso de la sociedad civil y de la Marcha Verde, ¿quién financió eso? ¿Y quiénes son? Todo el mundo sabe quiénes son, ¿verdad? Y eso está en la página de USAID, USAID. Eso no nos perdamos. Ahora, no es un secreto. Tú puedes hacer una campaña con el Consejo Nacional de Hombres de Empresa Privada en contra. Imposible. Difícil, Muy pero difícil. posible. Muy Difícil, pero difícil, posible. muy Tú difícil. puedes hacer una campaña política donde el presidente se le ocurrió la infeliz idea de solucionar la economía con China. Y el que ganó le dijo a Estados Unidos, nada de China. Resolvió ese problema. El tema es no entrar en esos detalles. Tiene que conocer el asesor político esos factores que aunque no son definitivos, porque en Perú ganó... Inciden. Es más, esa es la otra pregunta. ¿Cuáles son las razones? Porque muchos países que habían erradicado la izquierda volvieron a elegir izquierdistas. Bueno, hay dos cosas. Una, primero, frustración. Esto se trata en nuestros países es generalmente pendular, ¿no? La frustración con uno lleva al otro, que es lo que está diciendo. Cuando esa frustración genera un volumen de adhesión tan importante, puede vencer incluso estos tipos de poderes establecidos. Y el otro tema que quería aclarar sobre algo que hablamos hoy, la diferencia entre un candidato y un verdadero político, un verdadero gobernante, es donde entra el rol de nuestro trabajo ahí, ¿no? Y tiene que ver con el caso que está contando en Perú también. El verdadero compromiso de nuestro trabajo es poder aportar a un potencial buen dirigente, a un potencial buen político, las herramientas para que pueda ser un buen candidato, para que pueda conectarse y pueda conectar con la sociedad. No crear un producto que pueda ser un buen candidato, como en el caso de Perú, y que después pase lo que pasó, ¿no? O sea, nuestro trabajo realmente, si lo hacemos a conciencia y somos honestos con nuestro trabajo, es poder agregarle valor, darle herramientas para que pueda conectarse con la sociedad, para poder llegar al poder a un buen dirigente que pueda transformar esa sociedad, agregar valor a esa sociedad y no maquillar un producto que por contexto o por coyuntura o por conveniencia pueda ser un buen candidato y no haya nada detrás. En todo hay un poquito de competencia. En todo. Una joven casadera tiene dos pretendientes, elige el que más le convenga, pero lo compara a los dos. Una persona que va a elegir un presidente también compara con el que está y con los otros. Es decir, ¿me conviene o no me conviene? El asunto que usted dijo de que hay como una especie de hastío con el que está o con alguien, ¿existe? Por supuesto. Lo que nosotros, en todo escenario electoral, lo que uno tiene que lograr, aunque parezca simple la respuesta, es la mayor cantidad de preferencias posible. El que más adhesiones, pero preferencias, uno a veces habla de que se enamoren de nosotros, a veces no hace falta ni convencerlos del todo ni que se enamoren, que nos prefieran a otro en ese escenario comparativo que es el que plantea usted. Por eso es importante el contraste y lo que nosotros tenemos que contrastar con los demás y darles más elementos para que en esa comparación nos prefieran. Y el hastío existe, lo que sí... Claudio, ¿qué es más importante? Que el candidato mío me gusta o que no quiero saber del otro. ¿Qué es lo que pesa más de esas dos cosas? Siguiendo lo que él iba por ahí. Híjole, es que hoy en día, digo, yo sé que todos tenemos experiencias completamente diferentes, pero en Nuevo León, yo soy de Monterrey, Nuevo León, México, en el norte del país, tuvimos recientemente una elección pues muy contada, algo que se debatió en todas las mesas. El candidato iba, teníamos 4 candidatos y el ganador iba en 4º lugar. Entonces, pues no había una preferencia, había un... Rechazo a otro.
había rechazo y había también el hartazgo de lo mismo, y venía algo nuevo, pero venía algo nuevo en cuarto lugar. Aunque ese nuevo no te ofrezca ningún convencimiento, tú lo que no quieres es a ese. Y eso es lo que sucede, exactamente con ese hartazgo. Es que esa es la preferencia. Porque yo probablemente pueda estar convencido o enamorado de un candidato, ese es un escenario, pero en el otro no estoy ni convencido ni enamorado, pero prefiero a este que al otro. O sea, no es el mejor, pero es el menos peor. Y hay un problema de hecho. Esa es la preferencia, yo lo prefiero, no es que lo quiero, lo prefiero ante el otro. Hay un problema de hecho, doctor, en el que tenemos que mirarnos. Sí, nosotros como país. Somos humanos y los sentimientos pesan mucho. La pregunta es, una buena promoción, como dice, una cuñita política bien hechecita, ¿me puede variar mi intención de voto? Yo voy a tomar la palabra porque a mí me gustaría que esa respuesta la diera Jorge, Claro. pero quiero hacer una previa. Hoy en día estamos hablando de que las campañas, si no emocionan, si no llegan al corazón de las personas, entonces estamos perdidos, tanto las agencias como los estrategas, como los candidatos, como los equipos de campaña. Y hay un especialista aquí sentado, que es Jorge, que usted sabe, porque ha visto material, que hoy en día es un tema de emoción. Entonces, Jorge, a mí me gustaría que tú continuaras con eso, porque es un tema de emoción. Pero hasta para Jorge es difícil, doctor, porque los políticos han puesto a la ciudadanía en dificultad. Nosotros debemos vernos en ese espejo ahora mismo. ¿Por qué? Porque cuando se va a votar, la gente en esa urna deja sus sueños, pero cuando tú has probado ya todo lo que hay, te quedas como así. ¿Y qué es lo que viene entonces? Si no me combino ese y no me combino el otro, ¿qué es lo que me van a presentar en el 24? ¿Quién va a agarrar mis sueños en esa urna si ninguno me los ha cumplido? Pero hay un vacío. Fíjate que siempre tiene que ver con lo emocional, porque en ese caso, digamos, incluso cuando uno está eligiendo en contra del otro, votando en contra del otro, para que no vaya a ese, hay una carga emocional. Sí. Hay una carga emocional de que no lo querés a ese. Y lo elegís a cualquiera, pero hay una carga emocional. Y cuando votás a favor, también hay una carga emocional, que es quién representa tus sueños, tus expectativas, tu futuro, metro cuadrado. tu futuro, ¿no? Siempre tiene que ver con lo emocional. Y cuando hablamos de lo emocional es poder conectar con las emociones del otro, ¿no? No contar una historia, crear una historia que sea emocional o hablar de las... No, poder conectar con las emociones de la gente. ¿Se endosa popularidad o se endosa rechazo? ¿Cómo? Se endosa, es decir, el marido a la esposa, el que es del mismo partido al candidato del presidente del partido, endosar, es decir, añadirle sus pros y sus contras. Es decir, pregunta. Y se lo hago por lo siguiente. Nosotros vamos a tener una situación muy sui generis aquí. Aquí los partidos que están participando en elecciones, todos son productos de divisiones. Pero hay uno que se dividió tanto que hasta el matrimonio presidencial se dividió. Y es posible que nosotros tengamos aquí un partido con un candidato expresidente y una candidata en otro partido, ex vicepresidenta y ex primera dama de ese partido. Y posiblemente produzca lo siguiente. Posiblemente la curiosidad, conociendo nosotros nuestro pueblo, te puedo decir que aunque hoy día ninguno de los dos están en la preferencia, posiblemente si eso se produce, haya una polarización muy seria con un cierre que hasta pueda producir una segunda vuelta. Le digo porque esa situación tiene que ver con el endoso de quién hizo esa mujer. La hizo el marido cuando se casó. Bueno, pero ahí está el trabajo, el endoso existe. Por ejemplo, recientemente hubo elecciones en Honduras, ¿no? El candidato presidencial era, como estamos hablando hace un rato, era un gran candidato, carismático, un candidato distinto,
un candidato que venía siendo alcalde de Tegucigalpa, de la capital, con una gestión valoradísima, pero era del partido oficialista que venía gobernando la nación, con un desgaste terrible, con un presidente con una imagen negativa altísima, con una bronca hacia el partido, una bronca hacia el presidente, y todo eso fue endosado al candidato, y el candidato perdió. ¿Pero por qué perdió? Porque no hizo cosas que había que hacer, diferenciarse, despegarse. O sea, el endoso existe, el proceso natural es el endoso. Sí. Ahora, eso se trabaja. Nosotros lo vivimos en las elecciones pasadas, doctor. ¿Por qué sucedió la ola que se llevó a todos? Por el problema del partido que estaba en el poder. Todo lo que tenía ese partido, la falta de credibilidad y todo lo de la corrupción que se le dio al partido, se traspasó a todos los candidatos, todos son iguales y se los llevó a todos. Muy bien, pero si fuera al revés que se hiciera, si los partidos contrataran imagen o contrataran firmas asesoras antes de elegir sus candidatos, y le preguntan, ¿cuál es el arquetipo de buen candidato en este momento? Tú me preguntas a mí, que tengo todos los días que hablar 2 horas de cosas que a veces me es difícil edificarme. Yo te digo, en América Latina, ahora mismo, yo quiero una mujer que haya sido o es esposa de un presidente que haya tenido éxito. Van 2. 3, de un partido que sea pro norteamericano. No quiero un partido pro chino ahora mismo. Van 3. De un partido que no haya tenido historia de izquierda en el pasado, porque ya eso pasó de moda. No estoy diciendo que yo creo en eso, yo estoy hablando buscando el candidato que hoy gana. Y que le diga a las personas lo que las personas quieren oír para producir algo que fue lo único que vi del libro de Claudia, percepción. Porque para mí la percepción es posiblemente un 60% de la intención del voto, lo que tú crees. Ahora, ¿estoy equivocado? Bueno, En lo que respecta a República Dominicana, necesariamente tiene que tener todo en cuenta, todo eso. Tiene que tener en cuenta todo eso, pero no es indispensable, porque ahora se necesita sobre todo un candidato que conecte, un candidato que sea auténtico, un candidato que sea valiente para enfrentar tal vez todo eso que usted ha dicho. Porque va a necesitar valentía en ese candidato para desafiar también todo eso, olvidándonos de la izquierda, de la derecha y todo. Tenemos una realidad que se ha convertido en algo diferente. Y cuando ese arquetipo que yo busqué tiene conflictos, por ejemplo, decir, que complazca a los americanos, pero los americanos tienen una agenda de control natal, que hay una población que lo rechaza y de aborto. Y no solo, de de migración y todo eso. con el pueblo haitiano, pero Claro. hay un sector, cuando esos También que lo sectores rechaza. se enfrentan, entonces viene el problema de la percepción, de quién tú crees que va a manejar mejor esos enfrentamientos, de tu candidato, pero que tiene tendencias, ¿verdad?, a complacer mucho el Pero poder extranjero. quien asesora a este candidato, que tiene que tener todos esos conocimientos, en el curso de la campaña, esa agenda ya tiene que ser manejada, porque él tiene también derecho a crear su percepción. Y esa percepción, no lo olvide, que versus lo que va a la realidad, y es que cada uno, doctor, tiene su posverdad. Por eso es que cuando el candidato quiere entrarle algo en el cerebro a la gente, no tiene que hablarle a todo el mundo. Tiene que hablarle por segmentización a las personas y que cada uno obtenga lo que quiere escuchar. Ahorita comenzaste a decir algo, que es el ejercicio del poder, si hacer lo que hay que hacer. Ahora yo pregunto, los asesores dicen, dile lo que la gente quiere y después tú haces lo que tienes que hacer. no, No, eso no es así. no es así. Pasa muchas veces que los políticos cuando llegan al poder después no escuchan a los asesores, es al revés, es otra cosa, ¿no? Pero no, los asesores no le decimos que le digan a la gente
cualquier cosa para ganar. Lo que los asesores hacemos es que los políticos puedan interpretar las necesidades de la gente, las demandas de la sociedad, y poder conectar con ellas, poder comunicarse y conectar con ellas. Usted dijo algo muy importante recién cuando definía al candidato ideal, doctor, que era hablarle a la gente de la gente. Los candidatos lo que hacen en política muchas veces es hablar más de ellos que de la gente. Las campañas políticas hablan más veces, es más común escuchar campañas políticas que hablan de los políticos, de los partidos, de la política y no de la gente, de lo que siente la gente, del metro cuadrado. Las campañas se tratan de la gente. Vimos. El último tema que yo quiero es muy delicado y es el costo de la política. Una firma asesora se reúne con un partido o con un candidato. Dice, yo voy a trabajar contigo este año, porque hay que comenzar antes, tú no puedes comenzar la noche antes de las elecciones. Y primero, ¿qué me cuesta? Dice, bueno, te cuesta tanto. Dice, yo no lo puedo hacer, pero usted está en el gobierno. Tu partido está en el gobierno, sí, pero el gobierno en este momento no puede darse el lujo de gastar en un asesor político partidario sin tener que explicarlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como lo hizo Joao Santana fue, ¿verdad? Pero ahora está pagando el precio. Dice, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Cuánto vale el libro de Clara? El libro de Clara vale $20. Ok, vamos a comprarle 100,000 libros y ese es el pago del trabajo. Eso no está bien, pero es la única forma. Es la única forma. Otra cosa, uno que está en la oposición que no tiene dinero, pero tiene popularidad, es un buen candidato, pero no tiene el dinero. Y viene un narcotraficante con un maletín. ¿Qué tú necesitas? Yo necesito este año tanto mensual. Y el día de las elecciones no te dicen para comprar votos, te dicen para cubrir los gastos de ese día, los que cuidan las mesas, los que cuidan tanto. Toma. Y no le pregunta cuál es el compromiso. Esos dos temas de utilización de recursos del Estado o utilización de fondos de origen ilegal, ¿cómo debe ser? Si ya hay un antecedente de que son muy pocos los candidatos que no le han echado mano a eso. Bueno, eso es una pregunta que deberían responder los políticos. Ellos, ¿verdad? Eso es una pregunta que deberían responder los políticos. Yo creo que... Lo que yo percibo es que no se puede ser muy principista en política, porque si actúa de acuerdo a los principios, va a tener un terreno muy pequeño para moverte. Bueno, no, yo creo que, bueno, a ver, primero, es una pregunta que deberían responder los políticos y no los asesores. ¿Cómo tú te vas a financiar? No los asesores o los consultores. Eso en primer término. Segundo término, una campaña política es muy compleja y es muy costosa. En tercer término, hacer una campaña sin profesionales puede resultar más costosa que con profesionales. Porque se puede administrar mal los recursos y se puede dilapidar recursos. Ahora, después, si se puede hacer una campaña distinta, también se puede hacer. En Ecuador, Yacu Pérez, un candidato indígena... Mire, nosotros estábamos en Puerto Rico, en deportes, y el dueño del estadio era el municipio. Y el alcalde quería reelegirse. Y nos ofrecieron una invitación a una cena para recaudar fondos. Valía $5,000. Nosotros, para complacer al alcalde, decíamos, mándanos 5 invitaciones. Dijeron, no, la ley en Estados Unidos no permite más de una. Muy bien, muy bien. Ahora, la pregunta es la siguiente. En el caso de que un empresario
quiera el bien para su país y quiera un buen candidato y contrate una firma, dice, mira, yo voy a pagar eso y quiero que sean ustedes, eso no tiene ningún choque de intereses. ¿No? Si me pregunta a mí cómo pienso que debería ser, Sí. debería ser transparente. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debería ser? Que, No, todo, no se opinan. que todo el mundo sepa de Para dónde mí, viene por el- Ahí supuesto. está la ley. Ahí está la ley supuesto. ahí está la ley para esto. Los No, la financiamientos ley dice públicos, que te nutra de la públicos de la y Junta privados. Central Electoral. los financiamientos públicos y privados. En muchos países la misma ley permite esto. Que aquí sea de la Junta Central Electoral, que es el dinero del pueblo, es una cosa que todavía está en discusión, porque el financiamiento público en esa ley está en discusión y la cantidad de dinero que se le da a los partidos y que generalmente no viene monitoreada, no se le hace una auditoría, no se sabe si es real, o sea que no se llega al qué de eso, lo define la ley, si es público o si es privado, todo Bien. eso, pero cuando viene un empresario que te oferta esto y como dice usted con las razones que hace y que él lo transparenta porque la misma ley le permite de deducirlo de sus ganancias en la Bien. empresa, es normalísimo. No hay problema. En muchos Perfecto. países eso sucede, transparente. Un político dominicano dijo que hay que poner el oído en el corazón del pueblo. Y yo creo que lo que hablamos al principio es que una promoción, una cuña política, un mensaje político, a veces toca cosas que nosotros no hemos hablado mucho aquí, aunque lo mencionamos. Yo quisiera, tenemos ahí en el máster 2 o 3 trabajos que hicieron ustedes y que no tienen que ver con quién financia, sino cuál es el mensaje que en este momento, naturalmente no fue hecho para este país, está hecho para terminar. Quiero que después de ver el primero, tú nos digas en qué país está hecho y a qué está dirigido. Perfecto. Adelante. Por mucho tiempo nos hicieron creer que no había espacio para todos, que si entraba uno, tenía que salir otro. Y al sentirnos apretados, empezamos a empujarnos y hasta darnos codazos. Pero no es así. Bolivia es mucho más grande de lo que nos hicieron creer. Juntos vamos a hacer una Bolivia en la que de verdad haya lugar para todos. Una Bolivia de trabajo, una Bolivia de oportunidades. La Bolivia que viene ya está comenzando y nos necesita juntos. ¿Qué es eso, Jorge? Este es un mensaje de un proceso electoral presidencial en Bolivia. Juntos es un partido. Juntos es un frente, una alianza. Un frente. Un frente, una alianza, cuya candidata era la que en ese momento era presidenta, que había asumido después de la partida de Evo Morales y que había puesto en orden una sociedad después de un momento bastante complejo y un conflicto social bastante importante, una sociedad que estaba partida en dos y que hubo un conflicto social muy importante y se pudo poner algo de orden y hacer ese periodo de transición hasta las elecciones. Y lo que estaba acá planteando era un spot claramente de contraste en el cual se invitaba a otro tiempo. Le decía, nos hicieron creer que no había espacios para todos y ahora lo que yo te estoy diciendo es que sí hay espacios para todos. Que no hace falta que salga uno para que entre otro, que podemos soportar y que podemos convivir, ¿no? Eso estaba lo que estaba planteando, una nueva etapa. Decía, y no se critica a nadie, sino critican una situación exacto, y le presentan la solución. La alternativa. Y esto que nosotros lo planteamos desde lo discursivo, decimos, bueno, ahora hay otra etapa, está planteado en la comunicación desde una comunicación mucho más emocional, en la cual uno se puede sentir apretado en esa situación, se puede sentir reflejado y puede sentir el alivio de descomprimir esa situación cuando viene un nuevo tiempo, ¿no? Hay partidos o hay candidatos que tienen campañas políticas, contracampañas y campañas sucias. La campaña sucia existe.
Bueno, primero habría que definir qué es una campaña de Una contraste. campaña sucia, decirle todo lo malo que el otro hace en una forma descarnada. No, ahí está. Ahí está. Una cosa es una campaña de contraste y otra cosa es una campaña sucia. Una campaña de contraste, ¿qué sería? Sería, si usted es un candidato opositor de a mí, contraste. si usted es un candidato opositor... Bueno, pero ahí hay un contraste de lo que... No, pero de digo oportunidad. un contraste más explícito, lo que usted dijo, decir todo lo malo que hizo el otro. Sí. Si usted es candidato opositor mío, doctor, y yo puedo poner en evidencia todo lo malo que usted hizo y todo lo bueno que yo hice, es una manera de darle argumentos y elementos al elector para que pueda decidir por mí. Ahora, otra cosa es que yo invente cosas malas que usted hizo. Ah, ya. Eso es una campaña sucia. Bien, vamos a ver el otro. Juntos no es ustedes, ni ellos, ni nosotros. Juntos somos todos, olvidando el unos contra otros y trabajando unos con otros. Juntos es unidos por una misma visión de país, más allá de nuestras diferencias. Un país justo, con oportunidades para todos, con trabajo y en paz. Juntos no excluye, te incluye. Porque juntos somos más que la suma de todos. Somos lo que podemos hacer juntos. Y eso es muchísimo. No tiene límites. Si nos damos cuenta de eso, juntos comenzaremos una nueva historia. Y eso es muy bueno, porque el país que queremos, el que nos merecemos, está ahí, esperándonos, y nos necesita juntos. También, ¿verdad? Pero hay varios mensajes. Hay un mensaje de juntos, pero está el mensaje del trabajo, las imágenes. Es en la misma muy elección, bueno. Juntos es un frente que se armó, un frente electoral, una alianza para esa elección. Había que explicar un poco qué era lo que representaba, qué era, pero también está esa invitación a esa nueva etapa, ¿no? A esa nueva etapa de país que podía incluir a todos y que daba nuevas posibilidades. No me gusta hacer esta pregunta, porque no tiene que ver. Realmente, ustedes ganaron, la empresa de ustedes ganó con el candidato. En esa campaña en particular, no. No. En esa campaña en particular, la candidata se terminó bajando de la elección porque en esa campaña en particular estaba el candidato de Evo Morales, estaba la sociedad partida entre el centro izquierda y centro izquierda y el centro derecha y derecha. Pero de un lado había un candidato y del otro había varios, ¿no? Entonces la candidata se bajó para apoyar en un gesto. Venían en paridad en intención de voto, pero como sabían que repartido se iba a perder, se bajó para apoyar a otro candidato. Bien, tenemos una cuña más, vamos a verla. No sabes dónde naciste, como todos, cuando llegamos a este mundo, ni para qué. No te imaginas por todo lo que tendrás que pasar en tu vida, esa que estás estrenando. Nadie lo imagina. Estudiarás en una escuela fiscal, como en la que enseñan tus padres, que te enseñarán en tu casa que lo más importante es siempre la verdad. Duermes en paz y no pensás en ella, pero es a la paz donde irás a estudiar. Y es la paz también la que tendrás que devolverle a todo un pueblo en más de una oportunidad. Tendrás 2 hijos, un varón y una niña. Ellos aprenderán viéndote a ti lo que es el sacrificio y la superación, el ayudarse unos a otros y el ayudar a otros a superarse también. Y ellos te enseñarán a ti a ser madre. Y vaya si lo serás. Trabajarás en el restaurante de tu familia y aprenderás con esfuerzo lo que es llevar un plato de comida a tu casa y también lo que es ponerlo en la mesa de los otros. Esos otros para los que un día decidirás trabajar. Afrontarás los desafíos más grandes, tan grandes que no podés ni siquiera imaginarlos, y siempre te harás cargo y saldrás adelante con coraje, firmeza y convicción.
Es Bolivia donde naciste, Janine. Y no es casualidad. Bolivia sabe para qué. Es ella. Ya la lectura ese. ¿Cómo? Dale, dale. Sí, no, básicamente es un candidato, es un mensaje biográfico cuando los candidatos se presentan y cuentan su historia, ¿no? que es parte de toda campaña, y en este caso es un abordaje distinto, un spot biográfico de candidato en el que no aparece el candidato. Y lo que puede ser un ejemplo, tal vez este spot, es de cómo hay otros caminos para conectar distinto emocionalmente. Probablemente uno conecta más de esta manera que poniendo al candidato todo el tiempo, ¿no? Son los caminos que uno busca para conectar desde la comunicación. Bien, quiero preguntar algo. Si después de tener éxito una campaña política con el triunfo de un candidato y se inicia un proceso de acciones de gobernar, si realmente ese cargo que le ponen algunos, prensa y relaciones públicas, es necesario, porque tengo confusión con México, que entendía que había elegido un buen candidato. Sin embargo, veo que hay mucha crítica para López Obrador. Realmente, además de buenas acciones, se necesita darle continuidad a la imagen y a las acciones de gobierno de los gobiernos, porque aquí tenemos una situación medio parecida a esa. ¿Cuál es la conducta de un ganador para poder mantener su imagen? No para reelegirse, no, para tener una imagen que no se deteriore. Uy, es que, bueno, hablar de López Obrador... Es necesario, primero. Es que me voy a regresar a lo que dijo Jorge. A veces los candidatos escuchan a los estrategas y cuando se vuelven ya funcionarios o ya tienen un cargo, a los que menos escuchan son a los estrategas. No sabemos a veces qué pasa por la mente y no sabemos si sea o no sea necesario, pero si le funciona, lo continuará haciendo. Pero hablar de un personaje como López Obrador, bueno, pues yo creo que hasta podríamos extendernos una hora más, porque los números no mienten. Y bueno, lo mismo las ahora. aprobaciones, las estadísticas, las encuestas. Hay que darle seguimiento Como dice Clara, para hablar de López Obrador se necesita un programa. ¿Por qué? En este sentido, hay que darle continuidad a la comunicación. La comunicación de gobierno es distinta a la comunicación electoral. En la comunicación electoral uno tiene que lograr un objetivo en un plazo determinado. En la comunicación de gobierno uno tiene 4 años para comunicar. En la comunicación de gobierno uno tiene que hacer una comunicación de servicio, de informar a la comunidad, de dar difusión a las obras de gobierno y por supuesto también de lograr adhesión e imagen positiva para el gobierno y presentarse y prepararse para una futura elección, por supuesto también. Pero son distintas las comunicaciones. Ahora, después hay casos y casos. El de López Obrador es un caso en el cual la campaña es él, la comunicación es él. Todo es él, ¿no? Bien. Pero es peligroso. Es muy peligroso. Yo creo que no hay milagros. Ustedes no producen milagros con el trabajo, pero hay historias de partidos pequeños que las encuestas no le daban y ganaron a última hora, pero esos son casos extraordinarios. ¿Cuál es la materia prima mínima que ustedes necesitan para saber si un candidato tendría posibilidades? Bueno. Una investigación. Lo primero es una investigación ¿Perdón? una investigación bien hecha. Sobre todo una cualitativa del candidato. Vamos a ver qué es lo que piensa la gente del candidato. Pero siempre a la gente, ¿verdad? Claro, siempre a la gente, porque este es el insumo principal de la política. Es lo mismo que cuando usted hablaba de la comunicación de gobierno, la columna vertebral de un gobierno cuando entra es su equipo de comunicación, porque ese es el que va a comunicar las acciones y todo lo demás del gobierno. Y sí hay que mantenerlo permanentemente, esa imagen hay que cuidarla permanentemente, porque cuando un gobierno pierde la credibilidad, eso es
fatal, Ok. porque esa credibilidad puede conducirlo a la ingobernabilidad. Es un paso peligroso ese, pero necesariamente eso hay que hacerlo, una investigación para ver cómo está posicionado el candidato, y luego que tú tienes eso en mano es que puede trazar una estrategia para darle viabilidad a esa candidatura. Yo quiero, perdón, decir algo con respecto a algo que él mencionó en la elaboración de la pregunta recién, ¿no? Habrá escuchado otras veces, habrá entrevistado a otros consultores y habrá escuchado decir que los consultores tal vez dicen gané en tal elección, gané en tal campaña. Sí. Un spot de televisión no gana una elección. No. Una campaña creativa o de publicidad de una elección no gana una elección. Probablemente un buen asesoramiento de imagen por sí solo no gane una elección. Incluso una estrategia. Ahora, seguramente, si uno hace una buena campaña y hace una buena construcción de identidad y de imagen y está bien estructurada su campaña y tiene una buena estrategia, tiene más chances de ganar esa elección. Bien. Después entran otros factores, el contexto político, la coyuntura, etcétera. Miren, antes de tomar un candidato, un trabajo de asesoría, no se deben expresar muchos conceptos. Yo quiero, porque no me va a perdonar mi audiencia si no termino con esta pregunta. Yo le voy a plantear una imagen de aquí y yo quiero que usted me le ponga la nota. Mire, usted se quemó, tiene 0, o tiene 50, o tiene 100. Mira lo que yo creo. Creo que la historia dominicana nos dice que desde el poder es más fácil seguir en el poder, es decir, reelegirse, que cuando se está en la oposición. La historia nos dice que eso ha sido así. Segundo, que aunque eso sea así, en medio de una crisis, depende de lo económico para poder ensamblar una reelección exitosa. Eso con respecto al gobierno. Con respecto a la oposición, creo que hay un candidato que se llama Leonel Fernández, que es Fuerza del Pueblo, que aunque obtuvo 3% solo, también es cierto que lo que él produjo, que fue la división del partido mayoritario, fue que le dio el triunfo al que ganó. Es decir, ese pedacito que faltó fue lo que produjo el triunfo. Tercero, puede que esté creciendo, pero no sabemos hasta dónde, pero sí estamos con que un expresidente que no está perseguido por la justicia, porque parece que negoció eso, que gobernó 12 años y su partido 20, tiene muchas posibilidades de competir bien. La otra fuerza, que hoy es el partido de oposición, que parece que es el mayoritario, que es el PLD, todavía no ha definido su candidato, y todo el mundo sabe que podrían ser uno de 3, una mujer y 2 hombres. La pregunta es, hoy día, por lo menos Nidia, ¿tú ves que en estos 2 años que quedan, esas serían las 3 fuerzas que habría que contar con ellas? Eso es indiscutible. En este país, en estos momentos, es indiscutible, a pesar de que lo que nosotros vemos en este momento de las investigaciones que hemos hecho es que si fuese en estos momentos las elecciones de República Dominicana, esas 3 fuerzas habría un empate y que necesariamente se iría a una segunda vuelta y que hay que ver quiénes de las 2 se van a aliar para quedar en el gobierno. Eso es en este momento, que eso que lo que son las investigaciones son momentos que uno toma y es lo que piensa la gente en ese momento. Pero tenemos 2 años
que hay que caminar todavía mucho para posicionarse en lo que es la mente de la gente y convencerlo cada uno que ya estuvieron todos probados por el país, porque ya han gobernado todo, y ahí viene la gran diferencia. En estas investigaciones también a nosotros nos salió una buena cantidad de personas que da lugar a que venga un nuevo candidato. No se menciona el nombre de nadie, pero sí hay mucha gente que tiene en la mente que quiere algo nuevo de lo que no ha probado. Y puede haber un candidato o una candidata sorpresa con alianzas que no hemos manejado todavía, pero que pueden surgir por lo menos un año antes. Podría haber. Lo de la sorpresa es una cuestión que en estos momentos y en la política no puede ser. Un candidato que quiera competir y sea nuevo tiene que iniciar un trabajo de posicionamiento, de ver cómo le llega a la gente. Ahí la sorpresa. Aquí no la puede inventar a esta hora. Sí, ya. La sorpresa no es válida ahí. Ahí no existe, porque necesariamente la gente tiene que conocerte. No es que tú te inventas de la noche a la mañana y aquí estoy yo y voy a resolverlo todo, porque la gente, y con lo que usted acaba de decir, el histórico de la República Dominicana, lo que tiende es a decir cómo estaba con este y cómo estoy con este. Y prefieren elegir ahí a votarse en un candidato sorpresa que están a ciegas y que no saben nada de eso. Y eso de la reelección hay que cogerlo también con las pinzas, porque usted ve lo que sucedió en un país en que casi todos los candidatos han gobernado los 2 periodos, como Estados Unidos. Donald Trump no lo logró y otros no lo han logrado. Entonces hay que tener cuidado con los momentos políticos que se viven, y de ahí entonces es que se puede hacer una buena estrategia para ver qué es lo que tú puedes lograr. Pero esto está abierto. Leonel, Margarita y Abinader tienen que tener cuidado en eso. Y recuérdese que en la política se olvida muy fácilmente que fuimos marido y mujer, porque aquí somos 2 políticos que estamos luchando por el poder. Bien, yo creo que tú nos has ayudado a ver el panorama local. Ahora, en términos genéricos, ¿qué le gustaría a Jorge y a Clara que los partidos y los votantes, cómo ven las empresas asesoras, cómo deben verlas? Híjole, bueno, la verdad es que creo que Jorge lo mencionó. Entrar en una campaña política sin una agencia, sin especialistas, sin estrategas, cuesta mucho más caro. O sea, te sale muchísimo... Sí, ¿no? O sea, sí, terminas pagando más por los errores que cometes. Sí, es correcto. Sí. Y entonces, las oportunidades. Y creo que también esa alianza de los empresarios contratando las agencias, haciendo mancuerna, creo que también es algo donde los empresarios también, tiene que haber un involucramiento en las campañas políticas, y como decía también Nidia, una transparencia también, ¿no? Creo que algo que la gente también está cansada es al no saber qué es lo que está sucediendo, y la gente ya no está dormida, la gente ya se da cuenta de lo que sucede, cómo suceden las cosas, y la gente pregunta, la gente ha tomado mucha fuerza, la gente ha tomado carácter y ya no tiene miedo de preguntar. En las redes sociales pregunta directamente lo que no le gusta y lo que quiere saber. Entonces, definitivamente, digamos en este caso, regresando a la pregunta, las agencias, los estrategas, es como un filtro, es una estabilidad para profesionalizar, porque bueno, también nos ha costado a los estrategas. Exacto. Es una profesionalización de lo que se hace, porque hay campañas políticas que se hacen con los primos, con el compadre, con el amigo, con el vecino, y terminas haciendo algo que, pues como decíamos, no se tiene que tener una profesión para intentarla o llegar. Los estrategas y las agencias lo que hacemos es profesionalizar. Bien. Sí, yo creo primero que la gente no debería tener contacto con los asesores en este sentido, ni debería saber que existen, ¿no? La relación de la gente es con los políticos en términos de lo que los dirigentes pueden hacer por ellos y por su sociedad. Lo que sí creo que habría que sincerar la necesidad de asesoramiento profesional en las campañas, porque es una necesidad como en cualquier actividad. Y habría que sincerarla y habría que transparentarla.
Y con respecto a lo que hablaba antes, en distintos países de América surgen estos espacios antisistemas o estos referentes antisistemas, cuando hablaba de una sorpresa o lo que fuera. Después hay que ver en cada sociedad, pero tampoco surgen de un día para el otro, que es lo que hablaba Nidia, ¿no? No en ese término de sorpresa hay que construir, pero hay un fenómeno en distintos países de Latinoamérica que se está generando ese espacio para candidatos antisistema, y esto tiene que ver con otra cosa que habíamos conversado antes también, que es la frustración. Claro. Esto es por la frustración o la decepción del sistema, ¿no? De los políticos tradicionales. Y la poca credibilidad. Los partidos políticos y los candidatos tienen mucho miedo cuando se habla de una asesoría. Piensan, yo no tengo el dinero para el asesor, pero eso no es así. El papel principal del asesor es optimizar los recursos, dígase recursos humanos y recursos económicos. Sí, pero ya me están preguntando algo, que aquí se usa mucho invitar artistas a los shows de televisión y al final ellos dicen algo, dicen para contrataciones, entonces dan un teléfono. Nosotros no vamos a dar teléfono ni contrataciones, pero sí quiere pasarte una pregunta, Nidia, que me hacen aquí. Dicen, el estudio previo que tú hablaste, sí, es algo que hace y que tiene la firma de ustedes hecha de los principales candidatos, o ese es un trabajo que hay que pagarlo previamente? Claro, es un trabajo que hay que pagarlo previamente, y yo particularmente como asesora, como consultora, a ningún candidato que vaya a buscar un asesor y le diga inmediatamente, sí, yo te voy a hacer la campaña, y lo que no te proponga para iniciar, antes de decirte un sí, te voy a asesorar, es esa evaluación. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado porque ya inician mal el utilizo de los recursos que tienen. Bien, vamos a darle las gracias a Nidia Paulino Valdés, al licenciado Jorge Imhoff y a la licenciada Clara Villarreal. Son expertos y especialistas en comunicación política y electoral. Le damos las gracias y los comprometemos que cuando regresen, pues ya las cosas irán cambiando un poquito más. Nos pueden ayudar. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted.